¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches y gracias por estar en esta parte del programa, Muy amable. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Como siempre, el gusto de compartir con vos algún ratito del programa tuyo. Gracias también a Canal Veo que te permite participar en este espacio, ¿no? Exactamente. Con tu programa Dominio Público. Estamos en comunicación, Gustavo, con Buenos Aires, con una persona que realmente ha dedicado su vida a la educación, muy importante. Fue ministro mucho tiempo en Argentina. Realmente decirlo así demuestra que ha tenido cierta calidad en el cargo, porque si no es difícil sostenerse. Es un país en el cual la política te devora, ¿no? Sí. Así que bueno, si te parece, Gustavo, nos ponemos en contacto con Alberto Silioni, es ministro de Educación de Cristina Kirchner. Y lo hacemos en un momento particular de la Argentina, Gustavo, ¿no? Educación, presencialidad, Corte Suprema. Un momento muy difícil, absolutamente difícil, controvertido, polémico, por momentos escandaloso. Un mal momento desde el punto de vista sanitario. Mirá, la pandemia se está llevando puesto a más cosas y más gente de la que uno quizás se hubiera imaginado, siendo el peor pesimista que pudo haber caminado en algún lugar, ¿no? Pero de cualquier manera, yo vengo diciendo hace un tiempo que se está tratando de conseguir vacuna mediante, tratamiento mediante, paso del tiempo mediante. Se está tratando de conseguir esa tan ansiada inmunidad de rebaño. Ojalá la consigamos y cuanto antes mejor, pero no la vamos a conseguir a esa inmunidad de rebaño si antes no conseguimos la solidaridad de rebaño. Porque una cosa nos va a llevar a lo otro. Pero primero la solidaridad y después seguramente en algún punto o en algún momento vamos a llegar a la inmunidad física, ¿no? Sabés que estamos en la ciudad cuna de la Constitución. Estamos en la ciudad cuna de la Constitución. Sí. Acá en la ciudad de Santa Fe. Y la verdad que siempre se ha discutido y esas tensiones entre poderes existen. Y bueno, queremos hacerlo participar al doctor Silioni, para el cual, insisto, nos atiende generosamente, un poco para partir de cuál es su análisis sobre la coyuntura política actual y sobre todo también para hablar, además de educación, para preguntarle esto que se está hablando, ¿no? del gobierno de los jueces. Vamos a hablar en este programa también con un constitucionalista que de alguna manera aseveraba que estamos en esa época y que este ejemplo de lo que pasó en la Corte en estas horas sobre el tema de la autonomía y la presencialidad y estas cuestiones puede tener mucho que ver con eso. Alberto, gracias por hablar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es tu visión de la coyuntura y de la actualidad, no? Bueno, buenas noches, Maxi. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias a ustedes por la comunicación. Los escuchaba atentamente y coincido. La verdad que es un momento muy difícil de país. Y ustedes hablaron, fueron más allá, ¿no? No solo es un momento difícil, es un momento por momentos escandaloso, ¿no? Y evidentemente es así. Pareciera que no hubiera límites, pareciera que esa sociedad que nosotros sabemos que es una sociedad crispada, dividida, con antítesis muy importante, con visiones muy polarizadas, uno pensaría que en algunas circunstancias excepcionales bajarían ciertas tensiones, habría un cierto lugar donde se depondrían algunas polaridades extremas, pero la verdad que no es así, ¿no? Algún antropólogo decía que es una sociedad donde no hay más lugar para arrodillarse, y no es una afirmación religiosa, es una afirmación de decir, bueno, pará, hace 14 meses que estamos contando infectados y muertos, pongamos entre paréntesis
algunas cuestiones, las elecciones de noviembre, las presidenciales del 2023. Pensemos todos juntos, ¿no? También Gustavo decía, la inmunidad de rebaño tiene que venir de la mano de la solidaridad del rebaño, y eso la verdad que me parece difícil, y eso también forma parte de un cierto desasosiego social, ¿no? Una sociedad que le cuesta cumplir sus objetivos, ¿no? Reiteradamente los incumplimos, no podemos encontrarnos. No quiero hacer una cosa idílica, tengo una posición política, por supuesto, puedo reconocer errores de mi espacio político. Como ministro también puedo decir que en diciembre del 2015 no dejamos un sistema educativo que fuera un paraíso, tenía deudas, tenía cuestiones que había que mejorar. Ahora, permítanme decir que creo que el neoliberalismo tuvo 4 años de gobierno deleterios, de mucha ruptura del lazo social, y en el plano justamente de lo gregario, el neoliberalismo es exactamente lo contrario, porque persigue una sociedad de individuos, una sociedad de unos, una sociedad donde soy yo y basta, y veo que convivimos con un criterio de libertad que es soy libre porque no tengo interferencias, ¿no? La humanidad viene luchando por la libertad y miles de muertos. Ahora, profe, cuando usted está con sus alumnos, que actualmente da clase, y le preguntan ¿qué prevalece? ¿El derecho a la vida? Porque esto hablábamos, Gustavo, ¿no? ¿Qué prevalece? Sí. ¿El derecho a la vida? ¿El derecho a la educación? ¿El derecho de enseñar y aprender? Si no hay vida, no hay nada de lo otro. Si no hay vida, no hay educación, no hay salud, es el derecho a la vida. A ver, primero que tu reflexión, Maxi, nos remite a esa discusión que se está dando en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. También quiero decir, y por respeto a quienes nos ven y nos escuchan, que el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires es el 7% del sistema educativo nacional. También para ubicarnos un poco, porque a veces se habla de la ciudad como si fuera la patria. La ciudad es un pedacito y tiene resonancia. Dicho esto, digo, está bastante probado ya, la literatura científica ha probado que si bien podemos discutir si el aula contagia, hoy sobre lo que no hay duda es que en tiempos de alta contagiosidad, como son los que vivimos hoy, la escuela acelera los contagios. Revista de Lancet, revista Nature, CONICET. Experiencias, por supuesto, CONICET, experiencias en los Estados Unidos, experiencias en Francia, investigaciones en 130 países, Israel. Bueno, usted que conoce el sistema educativo nacional, pone en movimiento un 30% de la circulación general el sistema educativo. Son 15 millones de personas, ¿no? Directa o indirectamente. Bueno, por eso, Maxi, Gustavo, por eso ayer hubo una reunión de los 24 ministros, los 25, perdón, de todas las jurisdicciones más el ministro nacional, y todos fueron coincidentes en que había que profundizar por este tiempo la virtualidad, salvo 2 provincias que son la ciudad de Buenos Aires, 2 jurisdicciones que son Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. Entonces quiere decir que hay un acuerdo. Probablemente haya que mirar con más atención, haya que mirar por plazos más cortos, haya que tener una reacción mayor de entramos y salimos, pero hoy no hay duda, hoy en estas horas, el día de ayer murieron 660 personas, estamos con 600 y pico de muertos, una meseta muy alta. Gustavo, nosotros hablamos... Sí, Alberto, te escuchamos. No, simplemente esto, haciendo una suerte de
de pensamiento contrafáctico. Suponiendo que ninguno de los actores tiene ningún interés político atrás, suponiendo que son discusiones solamente científicas entre la ciudad, entre Mendoza y el presidente, ¿no es tiempo de darle la derecha al presidente de la nación que conduce la pandemia en tiempos de guerra, en tiempos de alta excepcionalidad? ¿No es el presidente de la nación el que tiene las máximas responsabilidades? Si hubiera una discusión, que por supuesto no es una discusión neutra, tiene intereses atrás, pero si fuera neutra, y unos dicen ir a la escuela no contagia, y hay evidencias que contagian, y hay un DNU, ¿ese DNU no debe ser respetado? Se argumenta hoy con una expresión que es la desobediencia civil. La desobediencia civil remite a Martin Luther King, remite a Gandhi. Digo, son cosas de una hondura, ¿no? No sé si transmito con claridad lo que quiero transmitir. Son cosas de una densidad política que no están para jugarla en un juego de intereses. Ahí me parece que hay un error político muy profundo que me parece que tiene que ver con intereses electorales, claro, y de posicionamiento. Sabe, Alberto, que hablábamos con Gustavo. Gustavo, me gustaría que te sumes en este análisis, en privado, ¿no? Porque a veces uno, cuando está en un medio de comunicación, tiene responsabilidad superior de transmitir objetivamente y lo más cercano a lo que uno entiende la verdad. Que a veces daba la sensación de que alguien estaba buscando de que las cosas se compliquen con la pandemia, que las cosas se lleven al límite por este rédito político, y que tal vez el escenario que se pudo conseguir para lograr esto fue el sistema educativo, ¿no, Gustavo? En algún momento lo charlábamos a esto. Sí, la oposición que no hace mucho tiempo atrás, cuando era oficialismo, te decía, por ejemplo, entre otras cosas, que un pobre nunca iba a llegar a la universidad. Hoy, por ejemplo, se preocupa aparentemente mucho por la educación y lo toma como bandera en este año electoral, como bandera política, de propaganda, proselitista, no sé exactamente muy bien cómo definirlo. De cualquier manera, ante esta situación del fallo de la Corte, es un comentario que yo quiero compartir con ustedes. Hay muchos, vamos a decir, indignados. Uno se indigna cuando de pronto se sorprende ante una cosa absolutamente inesperada. En ese punto yo pregunto, ¿realmente uno se sorprende que se falló de parte de la Corte de la manera como se hizo? ¿No era algo que era esperable de que fallaran de esa manera? Y al mismo tiempo yo pregunto, todos estos actores de la realidad deciden lo que deciden, cada uno desde sus respectivas casas, fallando así como estamos hablando nosotros ahora vía Zoom. Calentitos y tomando el café, digamos. Sí. Por supuesto, en el living de la casa o en el despacho del escritorio particular de cada uno, y te mandan los chicos a la escuela, a donde, como decía Alberto Sileoni hoy más temprano, a lo mejor el aula no sea completamente contagiante si se toman todos los protocolos que hay que tomar, que sabemos que cuando hablamos de chicos es más complicado. Sí, en una realidad compleja, Gustavo, que la de infraestructura, que Alberto conoce bien. Los padres yendo a llevar los chicos, los padres yendo a buscar los chicos, en el camino a la escuela, en el camino a la casa. La circulación es el vector que te contagia. Sí, la circulación y la verdad que el aula a esta altura ya también hay evidencia científica que lo hace, pero permítanme seguir el hilo de las reflexiones de ustedes. Por supuesto, el fallo de la Corte hay que acatarlo, aunque deviene prácticamente abstracto porque es sobre un DNU que ya ha perdido vigencia, aunque no ha perdido vigencia la situación.
pero horas antes, en estos días, la Corte también había impedido que el gobierno pudiera controlar las tarifas de las telefónicas. Entonces, digamos, como que hay una presencia de la Corte en cuestiones que tienen que ver con el Ejecutivo que es absolutamente alarmante. El fallo de la Corte, debo decir que no leí todos los fallos porque no son iguales, pero lo que trasciende es que en algún sentido le dice a la Nación que no tiene competencia sobre el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Pero por supuesto, esto lo sabe un niño de 4 años. Ya sabemos que las provincias son autónomas, que se han transferido las escuelas, que cada provincia conduce su sistema educativo. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una situación de pandemia que se ha llevado 65.000 argentinos y 3.200.000 seres humanos. No es suficiente excepcionalidad. Alberto, ¿sabés qué me preocupa de lo que vos estás mencionando? Disculpame que te interrumpa porque hay algo que tiene que ver con tu gobierno, o más concretamente con el de Néstor Kirchner. Cuando se reforma la ley de educación nacional, lo que se tendió es darle cierta unidad al sistema, según entiendo, y se trató de hacer a través del Consejo Federal de Educación. ¿No te parece que este fallo también viene a restarle aún más lugar de trabajo al Ministerio de Educación de la Nación y de alguna manera hasta ningunear lo que es el Consejo Federal de Educación? Y sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que si bien algunas de las decisiones son vinculantes del Consejo Federal, son de imposible cumplimiento si no hay voluntad política. Claro. Gustavo, Maxi, yo cuando estuvimos al frente del ministerio no tomamos una sola decisión en el Consejo Federal por mayoría, porque no podés tomar una decisión donde puedas ganar 13-12 o lo que fuera, no es matemático. Las decisiones educativas, que son decisiones que exigen consenso, que exigen tiempo, todas las tomamos por unanimidad. Alguna provincia te podía decir, estoy de acuerdo, denme tiempo. Estábamos, yo siempre decía, estábamos en armonía, no estábamos al unísono, porque hay provincias que necesitan un poco más de tiempo, hay provincias, Santa Fe es una, provincia de Buenos Aires, las grandes provincias tienen más recursos, tienen un sistemas educativos más armados. Ahora, íbamos todos para el mismo lado. Había un rumbo, vos podés ir para el mismo lado con una velocidad distinta, pero vas para el mismo lado, coincidís en determinadas cosas que nosotros intentábamos coincidir, y la verdad que hubieron muchas. Ahora hay 2 jurisdicciones que van para otro lado, en un momento de extrema peligrosidad, en un momento de dramatismo. Ustedes lo están viviendo en la provincia, lo estamos viviendo en todas las provincias. No hacemos más que mirar la tele. Ahora te quiero llevar por otro lado también, que es la cuestión social. A mí me llama la atención, y lo digo con dolor, los padres que ven a la escuela como un depósito de los chicos, y después también tienen dificultades a la hora de salir a trabajar, que es el lugar donde dejan los hijos. Esta discusión, que es bastante doméstica, se da a diario, y es realmente la escuela es una organizadora del hogar. Esto vos lo conocés muy bien, Alberto, y es la realidad. Ahora, también vemos gobiernos peronistas, bueno, ni hablar de la ciudad de Rosario, te cuento de acá de Santa Fe, por ejemplo, que no son peronistas, la ciudad de Santa Fe, a donde llaman a la presencialidad realmente, y a veces pareciera que no conocen la realidad escolar a partir incluso de la propia infraestructura. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Porque a mí me gustó mucho algo que dijiste respecto de que Argentina es más allá de la General Paz también, ¿no? No es solamente el 7% de la educación. Y creo que todos tienen una responsabilidad, no es solamente lo que vemos en los canales nacionales, donde a veces te escuchamos a vos también, y es un territorio muy extenso la Argentina, y vemos que hay gobernadores que parece que el presidente sacó un decreto y no adhirieron. Entonces, ¿cuál es tu análisis de participar de ese sector político? Pero yo digo, Maxi, Gustavo,
la política, los que tenemos una voz que puede trascender el espacio de la mesa familiar, los comunicadores como ustedes, no tienen una responsabilidad de traer una palabra de sosiego en estos momentos de la sociedad? ¿Vos te creerías con derecho desde los lugares que ustedes tienen a meter más leña al fuego, a meter más incerteza? No. Entonces, a ver, una señora que fue funcionaria del gobierno anterior, el otro día suelta de cuerpo, dijo que los papás que no mandaban los chicos a la escuela eran porque eran militantes kirchneristas. Digo, llamémonos un poquito a sosiego, discutamos ideas. La muerte es tierra santa. Y con la muerte, con los infectados, con el dolor de la gente, no. Entonces, metamos un poco de racionalidad. Del mismo modo que digo yo, que los papás que mandan sus hijos a la escuela en la ciudad de Buenos Aires no son unos insensatos que no les importa nada la salud de sus hijos. Por ahí tienen otra interpretación, o por ahí, como decís vos, Maxi, son hombres y mujeres que tienen que salir a trabajar, que necesitan organizar su día. Entonces, intento entender esa situación. Tengo cercanamente nietos que van a la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires y en este momento no están yendo. El que no lo manda no es mejor persona que el que lo manda. Ahora, ¿por qué no lo manda? Porque evidentemente tienen miedo y ahí hay una fuente de contagio. Y estamos enterándonos todos los días que explotan las burbujas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque también hay mucho contagio y hay mucha circulación. Entonces, lo que quiero decir es, son tiempos en donde se necesita una voz más calma, una voz que pueda discutir argumentos, podemos discutir ideas científicas. La verdad que yo científicamente hablo de oído, por supuesto, y pareciera que la Corte Suprema de Justicia también, ¿no? Hoy lo dijo un infectólogo al cual lo invitaron a comentar el fallo y dijo, no, la verdad que no estoy en condiciones de meterme en la justicia, como la justicia no está en condiciones de opinar sobre infectología. Y ha opinado, claro, con una gran liviandad, ¿no? Bueno, un poco en línea con lo que está diciendo Alberto, y para sumar al tema, yo que no soy del palo jurídico, observo las cosas que pasan desde el punto de vista personal, desde el punto de vista periodístico. Hay una pandemia mundial que obviamente incluye a la Argentina, que está dentro del mundo. Esa pandemia es una emergencia. La emergencia en un país, llámese la Argentina, debe ser conducida por el presidente, que es el que baja toda la línea sanitaria, política, de infraestructura, de logística, de lo que haga falta poner y hacer para que esa emergencia, que es una pandemia, bueno, se saque adelante de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, yendo a la cuestión legal y jurídica y de lo de la Corte, así como se dice que toda regla tiene una excepción, ante una emergencia de tamaño, calibre como una pandemia, las leyes o determinada ley también debería tener una excepción basada en el sentido común. Eso es lo que yo digo. No ajustarse a la fría letra de la ley, que no sé si termina llegando a lo que es el espíritu de la ley o no termina llegando y va a cualquier otro lado. Eso será para analizarlo. Pero me parece que ante la emergencia hay que salir un poco del apego a la fría letra de la ley, que es lo que me parece que ha querido hacer la Corte, y a mi criterio, que obviamente no tiene ninguna importancia, no le ha errado, digamos. Yo creo que es un momento para otra cosa, no para ponerse a discutir en un contrapunto con el gobierno nacional,
haciendo perder tiempo, haciendo perder energía, esfuerzo, desgastando. Lo veo, Alberto, que vos hablás y hace que sí. Veo a Gustavo que vos hablás y Alberto hace que sí con la cabeza, se ve que está... No, claro que coincido, claro, sí, lo explicó con claridad, claro que sí. Y yo no soy abogado ni pretendo serlo, pero es les lo voy que a decir otra paradoja mayor. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay menos clase que el año pasado. Y trato de explicarme. Como hay una gran cantidad de papás que no mandan los hijos a la escuela, hay infinidad de aulas de la ciudad de Buenos Aires que tienen 6 o 7 chicos. Y está la maestra, el maestro con esos 6 o 7 chicos. Y hay otros 20 que se quedaron en casa. 13, 14, 15, 18 que se quedaron en casa. Esos que se quedaron en casa, como la maestra está con los chicos que van, esos que se quedaron en casa están en banda. No tienen Zoom, no tienen nada. Por un capricho absoluto, por una puja política, por un posicionamiento interno de Juntos por el Cambio para ver quién está más a la derecha de quién, el peor de los mundos. Ahora, Alberto, hay algo que también quiero consultarte. Vos sos una persona que conocías íntegramente el sistema educativo nacional a partir de tu estadía como ministro, que marcó una parte de la historia argentina de la educación, ¿no? ¿Qué sentís cuando muchas veces vos cuando conducías como presidente el Consejo Federal y qué ves ahora? Porque de alguna manera es una práctica que no cambió, que los ministros de las provincias acuerdan en ese marco, pero después en la provincia no parecen cumplir lo que levantaron la mano o a viva voz aprobaron en el Consejo Federal. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, por supuesto no me tocó gestionar y hacer política pública bajo la pandemia, pero es absolutamente inaceptable. ¿Por qué? Porque se han metido muchas voces a opinar sobre estas cuestiones y por supuesto en educación tiene que opinar educación, pero en la línea de lo que decía Gustavo recién y decías vos antes, cuando estamos en un estado de excepcionalidad, la rectoría científica de este momento no la tiene la pedagogía, la tiene la ciencia. Aquellos que se han dedicado toda su vida a cómo funcionan los virus, qué desarrollo tienen y cómo se pueden aplacar. Bueno, si allí hay una rectoría científica, hay que continuar y hay que seguirla. Si nuestra estrategia 2020 fue excesiva respecto de la virtualidad, que podría ser una crítica que yo la escucho con atención, bueno, eso ya ocurrió. Digo, supongamos que en el 2020 debiéramos haber entrado y salido más rápidamente. Sí, pero nadie conocía el virus tampoco. Bueno, nadie conocía el virus. Bueno, pero eso ya ocurrió. En todo caso, lo que hoy es absolutamente indiscutible es que de los 14, 15 meses de pandemia estamos en el peor momento. Entonces, si hay un momento que se justifica ese DNU presidencial, es este. El otro día el presidente en un acto me impactó una frase sencilla, dice: ninguna circunstancia política nos autoriza a no defender la vida. A ver, ese es el bien mayor. Arrancaste con una pregunta si es educación o vida el bien mayor, y los tres coincidimos que no hay bien hoy por sobre la vida. Y no hay ningún interés, cualquier interés sobre esto es espurio. Cualquier interés, si es un interés electoral, si es un posicionamiento político, si es que los focus group me están diciendo que mido bien cuando me hago el duro, es una cosa inaceptable desde cualquier punto de vista y mucho más desde el punto de vista ético. Una última pregunta y agradecerte este tiempo, Alberto. Llevamos media hora de charla, te agradezco muchísimo. Muchos argumentan la presencialidad desde la falta de herramientas, entre esos dispositivos electrónicos, infraestructura. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Absolutamente cierto. Evidentemente no soy de los que esconden la realidad. En el 2020 se aprendió menos que lo que teníamos que aprender.
porque es una situación absolutamente excepcional y porque hay 57% de niños argentinos y niñas que son pobres. Y permítanme decirlo, porque el macrismo también le debe 4 millones de netbooks al sistema educativo, porque tendría que haber distribuido 750.000 por año, que no lo hizo, y esos son 3 millones de netbooks, y tendría que haber reparado 1 millón y pico que no reparó. Entonces este sistema educativo, con 4 millones de netbook max, no sería el mejor del mundo, pero estaría en mejores condiciones para poner el pecho a este drama. Por supuesto que la pregunta que me haces no la gambeteo, ahí hace falta mucho Estado, ahí sí que hace falta mucho Estado, ahí hace falta un Ministerio de Educación nacional, provinciales, que doten de recursos informáticos a los niños, a las niñas de los sectores más carecientes. No lo haría como hicimos Conectar Igualdad, que fue para todos. Focalizaría porque tenemos una urgencia y en algunas casas de clase media hay una o dos equipos. Necesitamos ver a aquellos que se están quedando afuera del sistema educativo porque no tienen cómo. Y también en esto el ENACOM tendría que trabajar, el Ente Nacional de Comunicaciones, en tarifas sociales, en conectividad, en datos móviles. Ahí sí, me haces una pregunta que es la pregunta. Es la segunda pregunta. La primera es la pandemia y la salud, y la segunda es la tecnología, que está dejando afuera a centenares de miles de pibes de los sectores más carecientes. Sin ninguna duda, arrancábamos diciendo que la posibilidad que nos había dado en la comunicación era que todos nos habíamos acostumbrado a estar frente a un dispositivo, y la verdad que la semana pasada, Alberto, hablábamos con un periodista especializado de Medio Oriente, de educación y cómo había sido la educación en Israel. La verdad es que nos permitió esto. Ahora, también es cierto que nos desnudó, y que si no se invierte en educación es muy difícil, y me parece que de alguna manera vos te fuiste del gobierno con una inversión y después bajó considerablemente. Así te diría que se anuló casi por completo. La buena noticia es que hace 2 días el presidente anunció un plan que sustituirá a Conectar Igualdad, que se llama Juana Manso, que van a comprar 600 y pico de miles de netbooks este año y las van a distribuir. Tenemos que volver a ese círculo virtuoso de distribución, porque no hay salida, sino el sistema educativo ya está atrapado entre la virtualidad, la presencialidad. La tecnología vino para tener un lugar que antes no tenía. Qué linda discusión esa, ¿no? Porque hay algunos que vos le hablás de la virtualidad y se ponen un poquito para atrás. Sí, bueno, pero a ver, coincidimos que nosotros pensábamos, yo en abril del año pasado pensaba, bueno, por ahí a mediados de año zafamos. Hace 14 meses que estamos, y los que saben dicen que tenemos todo el 2021, que probablemente sea el 2022. Bueno, nosotros hoy estamos llevando adelante esta conversación, y aprovecho para agradecer, y no hablo más, pero porque los tres tenemos tecnología. Hay millones de niños, niñas, adolescentes en la Argentina que no tienen, que tienen un teléfono para 4 o 5 personas, y aparte con poca señal. De ese modo no pueden educarse. Hay una diferencia sustantiva y los estamos dejando afuera de la historia. Alberto Silioni, ex ministro de Educación de la Nación. En lo personal considero que tuve el gusto de conocerlo. Pudo haber tenido aciertos y errores como cualquier ser humano, pero lo que no se puede discutir es que dejó todo en su trabajo. Así que muchas gracias por su tiempo. A ustedes, Maxi y Gustavo, gracias por la comunicación. Un gusto haber hablado con usted, Alberto, y el saludo a la distancia. Y bueno, como siempre, Maxi, agradecerte a vos la convocatoria. Gracias, Alberto, de vuelta. Muy amable. Gracias a ustedes, muy amable.
Educación. Germán, continuamos con el programa. Estamos con el profesor Roque Yadala, jefe de la UDA Mendoza, secretario adjunto a nivel nacional de la Unión Docentes Argentino. Hablamos y le agradecemos su tiempo, precisamente porque están de paro en Mendoza. Este jueves estuvieron de paro en razón a reclamos vinculados al Consejo Federal y de una realidad propia. Esta charla la quiero llevar, Germán, por el lado, para que veamos lo que está pasando en el sistema educativo argentino y que además tiene mucho que ver con lo que va a pasar en las próximas horas en Santa Fe cuando vayamos caminando el invierno. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa también? Que la gente no conoce y hoy está muy politizado el tema de la educación y realmente es interesante hablar con un profundo conocedor de lo que es la realidad, no solo del sistema educativo en todo el país, sino también del Consejo Federal de Educación y algunas cuestiones vinculadas netamente con esta problemática. Sabés que ¿no, vos hiciste sentiste algo que de lo cual yo hoy en día sinceramente estoy en duda de que la gente no conoce. Yo creo que hoy la gente percibe muy bien lo que está pasando en la realidad social desde el punto de vista de que sabe discernir qué medio escucha, qué medio ve y qué canal opta. También es cierto que se hacen nichos y que uno pareciera que escucha lo que quiere escuchar, y eso también hace que uno pierda a veces la objetividad. Pero bueno, el entrevistado es el profesor Roque Yadala, al cual le agradecemos su tiempo y que se ponga en conexión con nosotros. Muchas gracias, Roque, por este diálogo. No, al contrario, gracias Max y gracias Germán por esta invitación, y creo que es un canal específicamente como para decir realidades y condiciones que realmente bien independientes, digamos así. De paro, hoy Mendoza, también Ciudad de Buenos Aires, y se ve que es como una piedra que va a tener sus ecos hacia adelante, ¿no? Que cae en el agua. Fíjate, nos llamó la atención el martes pasado fue cuando el Consejo Federal saca una resolución donde más de las 2/3 partes de los ministros aprueban, y solo 2 ministros, que es Cava y Mendoza, no la aprueban. Es decir, hay uno, como dije siempre, si esta es una resolución que aprueba la mayoría, la tenemos que acatar todo, es decir, no podemos hacer individualizaciones con respecto a si me conviene o no me conviene. Roque, para que la gente entienda a qué label que no pertenece al sistema educativo, a lo que estás haciendo referencia a la reunión del Consejo Federal de Educación, en el que participan los ministros de todo el país, ministras de todo el país, y que hacen una votación, una resolución en relación al decreto del presidente de la Nación con respecto a lo que tiene que ver con las alertas epidemiológicas y distintas cuestiones que tienen que ver precisamente cómo abordar la presencialidad o la virtualidad en este tiempo pandémico, ¿no? Es así. Ustedes lo podemos decir acá, el Consejo Federal sería el órgano máximo que la Ley Nacional de Educación, ¿no es cierto?, es para lograr una unificación de políticas educativas en todo el país, porque sabemos positivamente que lo responsable, digamos así, de cada una de la parte educativa es cada una de las provincias, pero también hay un Ministerio Nacional que tiene que ordenar por lo menos las pautas mínimas como para poder lograr un sistema educativo nacional, federal y nacional. Entonces, creo que el Consejo Federal es el órgano máximo y es ahí donde prácticamente se tienen que discutir, por eso también participamos en los gremios. La Unión Docente Argentina, cada vez que ha sido convocada, ha estado en presencial o a través de estos medios tecnológicos, pero siempre hemos estado en la discusión, hemos aportado, y después ver que, por ejemplo, sale una resolución como esta última, donde la perspectiva es tratar de hacer una simbiosis entre lo que es la educación y la salud. Creo que, aparte, se aprobaron todos los protocolos, se están cumpliendo en todo el país. Eso es lo que tendría que haber sido. Ahora, nos extraña mucho de que Mendoza y Cava no hayan aceptado esta resolución, que viene un poco de la mano del DNU que hoy está en vigencia. Es decir, muchachos, focalicemos
dónde están los problemas más grandes de COVID, que hoy prácticamente parece generalizado en todo el país de acuerdo a la cantidad de habitantes. Yo creo que la proporción es prácticamente igual en todos lados. Entonces, hay que cuidar lo que es la salud de los docentes, la salud de la familia, de los niños, pero también hay que ser coherentes en este sentido. Donde se pueda haber presencialidad, etcétera, etcétera, bien. Ahora, si se aceptó un protocolo, por ejemplo, decir que, inclusive la Organización Mundial de la Salud lo dijo claramente, los lugares tienen que estar ventilados. Yo me pregunto entonces, fíjense una cosa, no permiten las reuniones en casas o en la familia, digamos así, o en lugares cerrados. El aula es un lugar cerrado, más allá de que haya ventilación. Pero realmente te digo que hoy, como está la situación, nos ha dado la alerta un poco. Ahora, profe, ¿cómo se da clase en Mendoza? Le pregunto porque es conocido, esta época del año no da para andar de remerita, digamos. A eso iba. ¿Cómo se da clase? ¿Estos protocolos se hacen de difícil... San Rafael, Upayata, San Rafael, zona cordillerana. Hoy día tuve una comunicación con una docente que dijo, no me saqué la bufanda y tuve que escribir en la pizarra con guantes. ¿Por qué? Porque está en una zona que es la zona precordillerana, la zona de montaña, donde prácticamente esta mañana, después de esta ola de frío que cruzó todo el país, había más de 3 o 4 grados bajo cero. Es decir, 9 de la mañana no es que sale el sol y te calienta directamente. Y chicos que, por ejemplo, llegaban a pie, llegaban en moto, llegaban con sus papás, llegaban en bicicleta. Entonces, estoy hablando de primaria, ¿no? Y entonces, bueno, hay que tener ciertos y determinados puntos. ¿Por qué? Porque si los chicos se enferman, no de COVID, sino de cualquier otra enfermedad, resfrío, gripe o neumonía o lo que sea, no hay lugar donde atenderse. Es decir, hoy parece ser que todo el sistema de salud está colapsado con el tema COVID. Pero si uno va por cualquier atención a un hospital público, es muy probable que no lo atiendan, excepto de que sea una emergencia, y primero tienen prioridad aquellos que vienen llegando con emergencia COVID. Entonces, tenemos que cuidar ciertas determinadas cosas. No es cuestión de decir, por el tema de la presencialidad, nosotros vamos a tener que arriesgar no solamente la salud, sino también la vida, ¿no? Ahora, profe, hablábamos con Germán fuera de cámara. Uno escucha y le voy a tirar un poco algunas puntas de discusión diaria, doméstica de la familia. La escuela es una gran organizadora de la vida social, de la vida doméstica, una gran organizadora de la familia. Ahora, en una situación de pandemia eso se vio modificado, digo por esto. Padres que salen a trabajar, madres que salen a trabajar y que tienen la necesidad de hacerlo. O tal vez otros que no salen a trabajar por distintos motivos, pero entiendan la escuela como un depósito, un lugar donde esas 4 o 5 horas por turno o a la mañana y a la tarde el chico está en la escuela. Y bueno, ahí es un lugar donde... Saben los papás de que es un lugar seguro, que la escuela en todas las épocas de crisis fue la única institución que sostuvo con verdadera pasión, con verdadero sacrificio de los docentes, de los mismos padres también, que la escuela es una institución que nunca desistió de o abandonar el objetivo principal, que es la educación. La educación prácticamente desde la época de Sarmiento, digamos así, empezó a surgir como un elemento primero igualador y después también un elemento de protección hacia, digamos, a la protección del desarrollo humano. Es decir, llegamos a un momento en que la educación prácticamente para muchas generaciones fue lo lógico y lo normal que tenían que ir a la escuela, es decir, más allá de la obligatoriedad o no la obligatoriedad. Y lo que vos decís, Maxi, es muy cierto.
La escuela a veces se confunde y creen que es una guardería mientras los padres trabajan. Yo no digo que en estos momentos de crisis económica también lo tengan que hacer y bueno, en buena hora los que tienen trabajo, pero también le tienen que dedicar un poco los gobiernos, inclusive los ministerios y muchas empresas también tienen que aportar a esto, es decir, los próximos empleados o los próximos desarrolladores de microemprendimientos y todo salen de las escuelas, es decir, hablemos de las escuelas con modalidad o las escuelas técnicas o los centros de formación profesional, es decir, si no hay esa estructura, esa red de contención en la escuela, no puede surgir nada de desarrollo en el país. Entonces creo que si le damos la importancia, digamos, de políticas educativas reales, creo que va a dejar de ser eso que voy a decir, un depósito de niños, y se va a convertir en una estructura que va a ser... A mí me preocupa esto, y se lo comento porque como ahora hay una discusión tan fuerte que pareciera que se colisiona, Germán, te invito a participar por tu conocimiento del derecho, entre la salud, la vida y la educación. Se argumenta a favor de la presencialidad y tal vez aparecen esto, no, porque la escuela son esas horas que los padres tienen cierta tranquilidad, o padres que también se entienden de que no le ha costado mucho el año pasado acompañar a sus hijos en el tema educativo. Se fundamenta mucho la falta de conexión, falta de equipos, de herramientas tecnológicas. La verdad es muy profunda. A veces están mezclando, ¿sabes qué, Maxi? Y en esto Roque me va a comprender lo que digo. Para mí se están cambiando los valores de los bienes jurídicos protegidos. A ver, históricamente el bien jurídico protegido por nuestra Constitución Nacional y por cualquier instrumento que se torne como tal, es la vida, la salud, la educación. Y ahí parte todo. Claro, por supuesto. Para mí se ha tergiversado eso. Sí, además creo que, por eso hablo de objetivos, es decir, yo creo que cada uno en su ramo y en coso hay prioridades. Entonces creo que todas las demás prioridades, sacando la vida, pueden ser corregibles, pero si no hay vida, no hay ni educación, ni derecho del niño, ni derecho... nada. Derecho nada. Entonces creo que hoy subestimar cierta y determinada pandemia como la que estamos viviendo es un error. Creo que... Ahora, Roque, todas estas vicisitudes que vos decís del sistema educativo a nivel nacional, que la conocés profundamente, también se le deben sumar las contradicciones que existen entre los gobernantes cuando mandan a sus representantes, que son los ministros o ministras de educaciones provinciales, que votan una cosa en el Consejo Federal y que después van a sus provincias y realizan totalmente ¿Me dejá agregarte algo, Germán? La situación de Santa Fe, esto lo digo a título personal. Tenemos la ministra de Educación que, según información probablemente mala, dice un periodista nacional, estuvo gran parte de la reunión sin imagen del último Consejo Federal de Educación. Votó esta normativa de la cual Roque estuvo charlando con nosotros, y después en la provincia de Santa Fe vemos que trabajan para levantar Rosario, San Lorenzo, Santa Fe debería estar marcada en las mismas situación de no presencialidad como está pasando en el sur de la provincia, en estos departamentos de Rosario y San Lorenzo. Entonces uno se pregunta, y esto hago correr insisto al tema del gobernador, porque el gobernador por algo tiene ministros en cada cartera. Si no estamos frente a una gestión muy pálida de educación en la provincia de Santa Fe, muy pálida, que digamos termina repercutiendo en una administración general del gobierno, tal vez por falta de gestión, de ineptitud, ¿no? Porque, insisto, no se puede ir a Buenos Aires, tener un discurso y venir a la provincia y tener otro. Pero bueno, vamos a dejarlo a Roque, que es el que conoce, que debe estar cansado de ver estas cuestiones, ¿no? Que los ministros decidan una cuestión... Y lo preocupante, ¿sabes también qué es? Y que Roque ha participado muchísimo en el Consejo Federal de Educación, es que las resoluciones
del Consejo Federal quedan en letra muerta, ¿no? Y si no se cumplen en las provincias, sí, claro. Claro, lo que pasa es lo siguiente, cuando se desarrolla un proyecto de resolución, normalmente se eleva a cada uno de los ministros para que la lean, la analicen, aporten, qué sé yo. Eso es parte de una observación que hace el Ministerio de la Nación, entonces cree que estas resoluciones, que no son solamente de política educativa, sino también de formación docente, de carrera docente, para unificar el país, porque por eso digo, si bien el Consejo Federal es el más alto, digamos, organismo que tiene la educación en Argentina, ¿por qué? Porque tiene que ser con decisiones nacionales y federales, es decir, que tiene que haber un consenso general en todo, porque si no, estamos en una, no digo anarquía, pero por lo menos cada uno hace con su pelota el gol donde le parece, es decir, entonces, yo creo que acá hay dos o tres situaciones que quiero remarcar. A veces el sometimiento económico y presupuestario a veces da decisiones que no están de acuerdo ni siquiera los mismos ministros, los mismos gobernadores, pero a la necesidad tiene cara de hereje, entonces prácticamente también se politiza, digamos así, las decisiones del Consejo Federal, que es un organismo prácticamente político también, ¿no? Pero cuando se desvía el objetivo de lo que es la educación y el bien para todos, por ahí se confunden las cosas. Y últimamente he visto muy confundido a los ministros porque ellos, como dice Maxi, tienen que recibir órdenes de su gobernador y poner una posición. O, como hacen algunos ministros, que prácticamente levantan la mano a media asta, nada más, ¿viste? O sea, como diciendo, sí, te apruebo para que se termine la reunión, pero después lo analizo después en mi jurisdicción. Entonces, creo que hasta que no logremos, esto pasa en todos los ámbitos de la política, no solamente la política educativa, faltan los amplios consensos. Y fíjense una cosa, los gremios, específicamente la Unión Docentes Argentinos, hace los aportes que creen convenientes. A veces, como suele suceder, se incorporan, a veces no, pero por lo menos se da el debate. Entonces, creo que si eso está consensuado, es mejor para todos. Ahora, Roque, dos temas finales para consultar. Sí. Sí, siempre dije una cosa. No solamente la ley tiene que ser ley, sino también que tiene que ejercer los presupuestos de la ley, ¿no? Entonces, cada uno después la interpreta como quiere, pero hay un eje central. Si vos lográs un consenso para una resolución, creo que tenés la oportunidad de aportar. Y si no te gusta, bueno, como hicieron ahora, no les gustó la situación política o lo que sea, no votaron como corresponde, pero cuando lograron la mayoría, esa resolución es resolución. Entonces, y eso tiene que ser federal. Entonces, bueno, que algunos se hagan los oídos sordos, que no voten a medias, es ya problema político de cada una de las jurisdicciones. Dos comentarios finales, Roque, y agradecerte tu tiempo. Uno, que tiene que ver la preocupación por la vacunación de los docentes. Hay distritos como el tuyo que está bastante rezagado, bueno, y así en varios lugares. Y la otra, también relacionado a lo que tiene que ver con las próximas medidas que se pueden venir, ¿no? Porque entiendo que esto de Mendoza y Cava es un inicio que se va a dar hacia adelante en otras jurisdicciones si no se cumple con lo que se está proponiendo y fue votado por los propios gobiernos en el Consejo Federal, ¿no? Y cuando analizamos sobre todo las estadísticas que se están produciendo últimamente, esto no es una cosa como para tomarla a la ligera y decir esto lo hago, esto no lo hago, esto sí hago. Es como dijimos recién, las muertes se están sumando. Ya antes decíamos, mira, ya en tal lado sucedió otra cosa, ahora te pica al lado, el vecino, el tío, el primo, es decir, los amigos. Entonces, ojo, que esto no es fácil de sobrellevar, sobre todo con una estructura de salud muy limitada como la que tenemos, en algunas provincias mucho más limitadas que en otras, pero lamentablemente esto nos digamos, vino como una avalancha, ¿no es cierto? Y nosotros no teníamos ningún paraguas, es decir,
los paraguas que teníamos estaban todos agujereados, como el tema de la conectividad, como el tema de las camas de terapia intensiva, o el tema del personal de salud, que por más que pongamos 100.000 camas más, no hay personal de salud. Y bueno, entonces creo que o tomamos una decisión, que sean políticas de Estado realmente, que venga quien venga las tenga que cumplir, porque los agujeros que tenemos son reales. Entonces, si no empezamos a tapar con políticas de Estado todos estos agujeros, creo que vamos a sufrir más de lo que estamos sufriendo. La semana que viene vamos a pasar la nota que hicimos también con el doctor Domingo Rondina, que generosamente dialogó con este espacio. Nos quedamos sin tiempo sobre el fallo de la Corte en relación a esta discusión que se dio con la capital y la nación. Alberto Silioni planteaba que Capital Federal representa el 7% del sistema educativo nacional, siendo que vive ahí, y planteaba que hay que tener una visión más amplia de la Argentina, profunda, sobre el sistema educativo. La verdad que ese es el mensaje final. Por eso también dialogamos con un docente de una provincia importante del país como Mendoza, precisamente para atender lo que está pasando en Argentina más allá de la General Paz. Muchas gracias, profesor, por este diálogo. No, al contrario, un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, un abrazo.